Ahora vamos a continuar con la charla Encefalitis herpética, claves para cambiar el destino, a cargo del doctor Michael Andrés Ariza. Él es médico y neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en neuroinfectología de la Universidad de Cataluña, máster en infectología clínica de la Universidad Cardenal Herrera, con entrenamiento en neuroinfectología del Instituto Manuel Velasco de México. Trabaja como neurólogo en el Hospital Universitario de Medellín, en el Hospital Universitario de la Samaritana, y es coordinador del Comité de Neuroinfectología en la Asociación Colombiana de Neurología y la revista de Acta Neurológica. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenos días para todos. Es bueno ver caras conocidas, es bueno ver a los residentes que no fueron a turno hoy que porque venían al Congreso, y sí vinieron al Congreso, eso está bien. Bueno, vamos a hablar de encefalitis herpética, porque esto es fundamental para ustedes. Ustedes muchas veces reciben a estos pacientes y también son responsables de muchas de los diferenciales que vamos a tener. Entonces, mi declaración de intereses, realmente no hay ningún conflicto de interés. Todas las imágenes que no estén referenciadas son de mis pacientes y el caso clínico que van a ver a continuación es de mi autoría. Vamos a empezar con un caso interesante, tranquilos, no es un herpes tipo 1, ¿ya? ¿Listo? No les iba a traer algo tan fácil. Y luego vamos a hablar de cosas importantes de cada uno de los herpes, porque esto es encefalitis herpética, no es solo uno, ¿listo? Entonces, caso clínico, mujer, 46 años, es química farmacéutica, la consulta porque la familia la lleva porque se ha metido mucho en la religión. Dicen que lleva un mes de ideas delirantes y además de eso, ha tenido soliloquios y desde hace 15 días alucinaciones visuales y auditivas. Dice que escucha espíritus, ve demonios, tiene un ayuno estricto, dice que no come nada porque eso la va a matar, pero además de eso, no tiene fiebre, no tiene cefalea, no tiene ningún otro síntoma neurológico sistémico. Viene remitido a una unidad de salud mental. Estaba allá porque le han diagnosticado un trastorno depresivo y ansioso. Y le han iniciado risperidona, fluoxetina, clonazepam y dijeron, ve, tan raro, no mejora. Entonces, cuando llega, le intentan hacer un examen neurológico los residentes, está inatenta, no colabora, dicen que no es valorable ni la fuerza, ni la sensibilidad, ni absolutamente nada más, así que llaman al psiquiatra. Y el psiquiatra encuentra mirada fija, está catatónica la paciente, no responde preguntas, tiene un juicio comprometido y entonces como buena paciente de Medellín tiene una lista interminable de exámenes, ¿no? Entonces le hicieron hemograma, función hepática, renal, todo perfecto, dijeron, esto está raro, es una demencia rápidamente progresiva, le pidieron TSH, sífilis, hepatitis, VIH negativo, tóxicos negativos, enfermedades autoinmunes negativas, TAC normal. Alguien dijo, bueno, de pronto esto es un paraneoplásico, entonces le pidieron TAC de tórax, abdomen, PET scan negativos, no, de pronto es un problema epiléptico, telemetría 24 horas normal, incluso le hicieron hasta marcadores tumorales, no sé para qué, y de todo eso lo único relevante era esta resonancia, que si usted la ve a primera vista pasa normal, pero en esta difusión llamó la atención algo. Si ustedes pueden observar, aquí hay una hiperintensidad y una restricción importante a la difusión que también se ve en el FLAIR, es decir, eso normal no es. Entonces deciden puncionarla con la sospecha de una encefalitis y adivinen qué, la punción es normal. No tiene proteínas, no tiene leucos, no tiene nada. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, esto puede ser una encefalitis autoinmune, ¿por qué no? Y, por supuesto, esto se demoró, pero salieron negativos. Los estudios de encefalitis autoinmune salieron negativos. Y lo único que pitó fue esto. Herpes tipo 6. ¿Real o no real? Ya lo veremos, ¿listo? Al final les cuento qué pasó con esa paciente, ¿listo? La encefalitis es una inflamación del parénquima que puede comprometer sí o no las meninges. Usted puede tener meningoencefalitis. Son condiciones de alto impacto poblacional y las encefalitis autoinmunes han ido ganando terreno en los últimos años. Eso ha cambiado la epidemiología. Sin embargo, las encefalitis infecciosas siguen siendo muy, muy importantes, sobre todo porque entre el 21 y el 71% de los casos no tenemos una etiología. Y los pacientes pueden tener encefalitis epidémicas o endémicas. Nosotros tenemos ambas. Y los datos epidemiológicos son muy pobres. La fatalidad de una encefalitis es muy variable porque puede ir desde menos del 1% hasta 100% en casos como la rabia. ¿Cuáles son los criterios de encefalitis? Creo que todos los conocen. Alteración de la conciencia, más de 24 horas sin ninguna otra explicación, que tenga cefalea, fiebre, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, alteraciones en la resonancia o en el electroencefalograma.
Y estos son los 4 síntomas cardinales. Siempre que tengan 3 o más de esos síntomas, hay que pensar en encefalitis. Por supuesto, el líquido cefalorraquídeo, electroencefalograma, resonancia nos ha ayudado a hacer el diagnóstico de encefalitis, pero no nos ha ayudado a la etiología, que es el gran problema que tenemos. Pero cuando uno ve los estudios, se encuentra con que efectivamente, además de la encefalitis japonesa, que afortunadamente no tenemos, el herpes simple y el herpes zóster, que son 2 virus herpes, son de los más relevantes, asociado también a las encefalitis autoinmunes. Recuerden esto, hay 2 tipos de encefalitis, las esporádicas, que son las epidémicas, es decir, le puede dar en cualquier lugar del mundo, y en esas el herpes es de los más importantes junto con los enterovirus, o las que son zoonóticas o las que son endémicas, ¿listo? Hoy vamos a hablar del grupo de herpes y vamos a hablar de los 3, los alfa, los beta y los gamma. Solo los que están en azul los vamos a referir porque los otros no son tan relevantes en neuroinfectología. Vamos a empezar por el más famoso, el que se lleva todos los reflectores, el herpes simplex. Todos saben que el herpes simplex causa encefalitis y todos saben que es algo grave. Este es un virus de doble cadena y son 2 tipos, el 1 y el 2. El 1 es el que causa encefalitis, el 2 suele ser más meningitis, un cuadro mucho más benigno. La seroprevalencia del virus herpes tipo 1 en la población es del 54% y la incidencia de encefalitis alcanza a ser 1 a 3 casos por cada 500.000. Sorpresa, en Colombia no tenemos ni idea. El herpes además es causante del 15% de todos los casos de encefalitis y de los que se logra un diagnóstico es la etiología del 74%. La encefalitis es más común en paciente inmunocompetente y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo ocurre? Usualmente hay una infección mucocutánea, va por las terminaciones nerviosas axonales en un transporte retrógrado, termina en el genoma del virus y luego se reactiva desde el ganglio para hacer la infección recurrente. Cuando llega al sistema nervioso central causa necrosis, apoptosis y hay 3 hipótesis de reactivación que son interesantes. Una es desde el ganglio trigeminal, el que todos conocen, otro es que aparezca in situ en el sistema nervioso central y uno que es muy interesante que se ha explorado es que sea una primoinfección, ya que muchas veces la cepa que infectó al paciente y la cepa inicial que tiene el paciente no es la misma cepa que genera la encefalitis. Así que puede ser una infección totalmente nueva que no sea de reactivación. Los factores de riesgo, ser inmunocompetente es un factor de riesgo, curiosamente, tener neoplasias del sistema nervioso central, radiación, neurocirugía y mutaciones en los toll-like receptors número 3. ¿Listo? ¿Cómo es la clínica? Los pacientes con herpes simplex tipo 1 usualmente tienen muchos síntomas prodrómicos, tienen encefalitis, pero recuerden que también pueden cursar con mielitis, con radiculitis, con neuropatía craneal. La encefalitis es lo más importante, pero también les puede dar cualquiera de estos síntomas. Suele cursar con alteraciones epilépticas y también con alteraciones comportamentales, mientras que el herpes tipo 2 usualmente tiene más síntomas meningios, fiebre, cefalea y la alteración de conciencia suele ser más somnolencia y un compromiso difuso. En cuanto a los síntomas, la mayoría de los pacientes tienen alteración de conciencia, tienen picos febriles, muchos tienen cambios neuropsiquiátricos y una variabilidad de otro tipo de síntomas neurológicos. ¿Qué es fundamental aquí? La punción lumbar es anormal en el 95%. Excepto en casos muy tempranos, y eso es lo que quiero que se lleven del herpes simplex. Los pacientes tienen falsos negativos de la PCR o del FilmArray en las primeras 72 horas, así que es muy importante poder hacer una punción de control en caso de que exista la duda. Sin embargo, su sensibilidad en el tiempo correcto es muy buena y su rendimiento es excelente. Solo 5% tienen hipoglucorraquia, así que si les sale hipoglucorraquia, una de dos, o alguien dañó la muestra o esto es otra cosa. Y no se recomienda el uso de serología para hacer ni el diagnóstico ni el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a dar tratamiento y luego una punción lumbar, hay una discusión. Algunos dicen que sí, que después de los 14 días uno debería dar tratamiento. Si la PCR persiste positiva, dar otros 7 días. Sin embargo, esta puede persistir hasta 10 días post tratamiento. Así que solo si el paciente no empeora o no mejora, debería hacerse punción lumbar. En la resonancia, lo más importante, la difusión puede mostrar restricción por necrosis y la susceptibilidad muestra hemorragias tempranas en las primeras 24 48 horas. En el T1 se ve hipointenso y en el FLAIR se va a ver hiperintenso, con un compromiso asimétrico del sistema límbico. Ese es el hallazgo más importante. Siempre que ustedes vean un compromiso bilateral, asimétrico, que conste de necrosis y de hemorragia, piense en herpes.
ejemplos de algunos pacientes, como pueden ver, la restricción a la difusión es muy clara, pero en el FLAIR se ve muchísimo edema y en el T1 también se observa un edema importante, siempre bilateral o casi siempre, y asimétrico. Y en la patología, por supuesto, necrosis. El electroencefalograma puede servir, es útil en algunos contextos, especialmente porque puede ser anormal antes de que las imágenes muestren algo y usualmente muestra que ondas lentas bitemporales o descargas periódicas lateralizadas, lo que llamamos PLETs, que son estas descargas, ¿listo? Los hallazgos tempranos se asocian con peor pronóstico, al igual que el paciente tenga crisis convulsivas. El tratamiento es aciclovir, todos lo saben, ojo con la toxicidad renal, puede haber resistencia, en ese caso el foscarnet o el cidofovir pueden ser opciones, y los corticoides no van a mejorar al paciente, pero tampoco aumentan la mortalidad. Esto es un estudio de este año del doctor Solomon. Se quedó pensando, allá. Complicaciones, hasta el 75% tienen crisis epilépticas, así que es muy importante tratarlas cuando aparezcan, y hasta el 30% pueden entrar en estatus. Eso es muy, muy importante porque es muy prevalente. Hay que tener cuidado con la neurotoxicidad por aciclovir. Yo sé que a todos les encanta el riñón y todos saben que existe la lesión renal por aciclovir, pero pocos conocen que existe neurotoxicidad por aciclovir. Y siempre, si el paciente no mejora o empeora, considerar una encefalitis autoinmune. La mortalidad, 70% sin tratamiento. Con tratamiento adecuado, hasta 20%. Y los factores de peor pronóstico son tener un estatus epiléptico y tener retardo en el aciclovir. Más de 48 horas sin aciclovir aumenta radicalmente la mortalidad. En cuanto a las secuelas, casi que la mitad de los pacientes tienen alguna secuela, especialmente cognitiva o motora. Ahora vamos a hablar de este que es mi favorito, el herpes zóster. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un virus que es frecuente, no conocemos tanto y no lo manejamos tan bien como se maneja el herpes simple. Es un virus que es altamente infeccioso, la vacunación previene el 90% de los casos y eso es algo que se tienen que llevar, esa es otra de las cosas que sí o sí hay que hacer, hay que vacunar los pacientes. Este es un virus que tiene múltiples proteínas que incluyen estructurales, por supuesto, pero también de supervivencia, de evasión del sistema inmune y de adhesión y de fusión. Es el segundo herpes más reportado en casos de encefalitis herpética y suele generar cerebelitis, pero en la primoinfección, sobre todo en niños. El rash puede estar ausente en un tercio de los pacientes, pero estos pacientes además pueden hacer encefalitis y pueden hacer síntomas focales o neuropatía craneal con cierta frecuencia. Y lo más importante es esto, vasculitis. El herpes zóster en sistema nervioso central da vasculitis y eso hay que prevenirlo porque una vez la hace, las complicaciones pueden ser mortales. Su incidencia no está bien estimada, hay varios estudios y la infección es igual, similar, latente en los ganglios y que se reactiva. Los factores de riesgo más importantes, aquí sí, que el paciente tenga VIH, que el paciente tenga un trasplante, que el paciente esté inmunocomprometido o esté usando corticoides. ¿Cuál es la clínica? Esta imagen me encanta, este artículo ya es un poco viejo, pero me encanta porque es la imagen más linda que hay del zóster. Puede dar lo que sea. Y lo que sea implica que puede dar cerebelitis en uno de 4.000 casos de varicela con ataxia, nistagmus, síndrome cerebeloso, pues les puede dar una meningoencefalitis perfectamente, pero también les puede dar una encefalitis crónica, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos VIH, pero también les puede dar mielitis, sin tener en cuenta que también puede hacer compromiso del espacio subaracnoideo, de los ojos, herpes oftálmico, auricular, radiculitis, es decir, lo que quieran. Cualquier manifestación neurológica puede ser secundaria al herpes. Este es un artículo de la doctora Lancheros, es más reciente y hace un resumen, creo que es lo más reciente en Colombia, y ve cómo a pesar de que hay muchos pacientes inmunocomprometidos, también hay pacientes inmunocompetentes que lo tienen y tienen múltiples síntomas como trastornos del comportamiento, como confusión o como trastornos de la marcha. En la etapa temprana casi todos son ataxias cerebelosas o Guillain-Barré, pero ya en la etapa de reactivación del herpes zóster puede hacer desde meningitis aséptica, pasando por mielitis y por supuesto la tan temida vasculitis. ¿Cómo es el diagnóstico? No, PCR no es la mejor elección. Si bien la PCR puede tener un buen rendimiento, incluso 80%, hay algunos casos específicos, sobre todo cuando tienen vasculitis, cuando es muy temprano o es muy tardío, que no tiene un rendimiento importante y puede ser solo del 30%. Por eso, si su sospecha es una encefalitis por herpes zóster, lo que debe solicitar es una IgG-IgM en líquido cefalorraquídeo para evaluar la síntesis intratecal. Es fácil, no es costosa y está muy disponible. Cuando se puede hacer eso, lo que uno puede hacer es una relación, en el caso de que sea traumática,
para evaluar si ese resultado positivo está en relación a una punción traumática o si realmente este índice mayor a 1.5 nos dice que no tiene nada que ver con la contaminación sanguínea. Las imágenes han tomado una relevancia grandísima. ¿Por qué? Porque gracias a eso hemos diagnosticado a muchos pacientes que tienen vasculitis. La resonancia simple, por supuesto, es importante, pero hay que ir más allá. Estos pacientes probablemente requieran angioTAC, requieran angioresonancia, y como ustedes pueden ver, la vasculitis se puede diagnosticar y tratar tempranamente antes de que el paciente se complique. Este es un paciente, tuvimos un caso muy interesante, un paciente VIH, una mielitis, como 20CD4. Alguien dijo, no, pues eso parece una esclerosis múltiple, pulsos de esteroide. Lo pulsó con esteroide, a los 2 días apareció un rash en B1 y luego confusión. Hizo un proceso vasculítico, infartos bitalámicos, el paciente quedó postrado de por vida. Es muy importante la vasculitis en este contexto. Recordar que pueden causar infartos, pero también hemorragias, una meningitis y compromiso de pares craneales. El tratamiento, aciclovir, los otros antivirales realmente no tienen una evidencia sólida, y el tratamiento puede ser 14 a 21 días. Casi siempre en encefalitis viral, 14 son pacientes inmunocompetentes, 21 pacientes inmunocomprometidos. Y lo discutible, corticoide sí o no. La respuesta es depende. Depende de si tiene un compromiso oftálmico, si tiene un compromiso óptico o si tiene vasculopatía. Ahí el corticoide, aprobado. Aspirina, sí. La recomendación en este momento es que se puede usar aspirina en esos pacientes. Sin embargo, la evidencia no es sólida, es recomendación de expertos. Personalmente, sí les doy aspirina como preventivo en esos pacientes. Y la efectividad de la vacuna, lo recalco, es muy efectiva para prevenirlo. Y para ustedes, que esto es fundamental, que es la mayoría de los pacientes que yo tengo crónicamente, cuidado, tratamiento del dolor. La neuralgia posherpética es muy terrible, es dolorosísimo y no la manejamos bien. ¿Qué tenemos? Tenemos opciones de agentes tópicos, lidocaína, capsaicina, excelente, pero también anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos. El uso temprano de antivirales y de la vacuna ha disminuido la neuralgia posherpética, por tanto hay que hacer un tratamiento temprano. Complicaciones vasculares hasta el 30-40%, sobre todo en núcleos basales y mielitis transversa o encefalitis de tallo. Y la mortalidad 5-15%, pero en inmunocomprometidos puede ser hasta el 30%. Y en algunos pacientes una encefalitis necrotizante, que la mortalidad es altísima. Mal pronóstico, extremos de la vida y un compromiso difuso y ser inmunocomprometido. Casi la mitad también quedan con secuelas. Rápidamente vamos a hablar de los otros. Citomegalovirus. Este es muy interesante, es altamente prevalente, tiene un compromiso congénito y eso es algo que ustedes tienen que recordar, pero para los adultos, importante, trasplantes de células hematopoyéticas, entre el 30 y el 70% pueden tener reactivación de este virus y el 10% compromiso orgánico. También en pacientes VIH, especialmente sin terapia antirretroviral y en trasplantes de órganos sólidos. El compromiso en sistema nervioso central no es tan frecuente, pero cuando se presenta suele cursar con encefalitis, con ventriculitis, tener un curso subagudo y en otros pacientes mielitis y polirradiculopatía. En inmunocompetentes esto es muy raro y la PCR es suficiente casi siempre, tiene una buena especificidad, aunque no tan buena sensibilidad para el diagnóstico. ¿Qué van a encontrar en la resonancia? Este tipo de cosas, restricciones a la difusión puntiformes, especialmente en la región de los ventrículos. El tratamiento, no hay estudios de tratamiento, sin embargo, el ganciclovir 5 miligramos por kilo IV cada 12 horas es el tratamiento de elección y recordar que este puede también causar daño renal y pancitopenia. En algunos, incluso hay que dar doble terapia, que es ganciclovir y foscarnet, sobre todo si son recurrentes. Los desenlaces, mortalidad altísima, casi 90% de mortalidad. Si tiene un citomegalovirus, por ejemplo en VIH, que aparece mucho como mielorradiculopatía, y le dicen, ah, eso señor es un Guillain-Barré, adiós inmunoglobulina, hasta ahí llegó el paciente. El compromiso, los factores de mal pronóstico incluyen el diagnóstico tardío, que es lo más usual, y la mayoría tienen secuelas severas, la mitad tiene secuelas severas. El virus de Epstein-Barr, todos lo conocen por la mononucleosis, pero realmente su compromiso en el sistema nervioso central no es tan relevante, excepto por dos cosas. Primero, el linfoma primario del sistema nervioso central. Sí puede dar meningitis, sí puede dar encefalitis. De hecho, hoy en día se cree que es el factor necesario, pero no suficiente para causar esclerosis múltiple. Pero el linfoma es de esas cosas que hay que tener muy atentos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos con un diagnóstico diferencial de toxoplasmosis. En estudios específicos, incluso hasta el 30% de los pacientes pueden tener virus de Epstein-Barr. Pero aquí hay un problema, es que usualmente está con otra infección y segundo,
que usualmente que salga positivo en la PCR no implica causalidad. Los factores de riesgo: ser inmunosuprimido, sobre todo trasplantado y VIH, y tener una infección activa en sangre. El diagnóstico sí se puede hacer por PCR, pero la positividad puede implicar o replicación activa, o reactivación, o ser un marcador linfoproliferativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el linfoma primario, hacerle una PCR en líquido cefalorraquídeo para Epstein-Barr tiene una utilidad muy grande, pero para otras condiciones como encefalitis, meningitis, realmente su rendimiento no es tan bueno. La serología realmente tiene poca utilidad y la resonancia magnética les va a mostrar esto: lesiones bilaterales, también asimétricas, pero un compromiso casi exclusivo de la sustancia blanca, muy desmielinizante. O en algunos casos, incluso linfomas, ¿listo? Este es un factor de riesgo para el linfoma. No existe un antiviral con evidencia robusta, sin embargo, la aciclovir y el ganciclovir son las mejores opciones que tenemos en este momento, y en casos de neoplasia secundaria es el rituximab. Hay una mayor mortalidad en inmunocomprometidos y la supervivencia a 5 años es solo del 20% si se asocia a un linfoma. Por último, el herpes tipo 6. En el herpes tipo 6 tenemos que da la roceola, pero en adultos casi siempre es de trasplantados. Es muy inusual que se salga de ahí. Su reactivación es variable y hasta el 3% de los pacientes tienen encefalitis. Los grupos de riesgo son trasplante de médula ósea, uso de esteroide y muy rara vez en inmunocompetentes. Casi siempre da una encefalitis límbica, trastornos comportamentales, alucinaciones, crisis convulsivas. La PCR se puede hacer para diagnóstico, pero lo interesante de este virus es que tiene una incorporación genómica al ser humano. Entre el 0.4 y el 3% de la población tienen, especialmente si hay copias virales muy altas, integrado el herpes tipo 6 en su genoma. Esto quiere decir que si a mí me pitó una PCR para herpes tipo 6, ese diagnóstico molecular puede ser errado. Puede que mi paciente nunca haya tenido herpes tipo 6. Si mi paciente no tiene encefalitis y no tiene una resonancia compatible, probablemente eso sea un error diagnóstico. Y en ese contexto es importante porque hay muchos tratamientos innecesarios y diagnósticos cerrados. Solo este año he visto 6 herpes tipo 6 tratados y ninguno era para nada. Y en las resonancias, pues hiperintensidades en los lóbulos temporales y el hipocampo es lo más usual. El Foscarnet es la primera opción, sin embargo el ganciclovir también es lo que más se usa, sobre todo por la baja disponibilidad del Foscarnet, y se pueden combinar para el tratamiento. La mortalidad, 33%. Para terminar, ¿qué pasó con nuestra paciente? Nadie, alguien le inició ganciclovir porque virus identificado, tratamiento instaurado, punto. Entonces, le pusieron el ganciclovir, pero le pusieron olanzapina, clonazepam, y la paciente no mejoraba. Alguien consideró, oiga, esto debe ser una encefalitis autoinmune, ese herpes tipo 6, difícil. Ahora, ¿le pusieron pulsos de metil? No, nada, no respondía a esa paciente. Le dejaron el ganciclovir y la paciente empezó a mejorar, cada vez alucinaba menos, estaba menos desorientada, y le hace una resonancia de control que está perfecta. La paciente tiene egreso, está asintomática, luego de 3 meses le pueden quitar los antipsicóticos y la paciente quedó como si nada hubiera pasado. Conclusiones. La encefalitis es una urgencia neurológica. Sospechar etiologías autoinmunes y diferenciales es fundamental, pero el tratamiento oportuno reduce las complicaciones y eso es algo muy importante para ustedes que están a la cabeza del paciente siempre. No está indicado el uso de corticoides, pero tampoco es que les vaya a hacer daño en caso de que los tengan que usar. Las crisis epilépticas son uno de los factores pronósticos más importantes y acuérdense que hay otros herpes, no todo es herpes tipo 1. En ese contexto, si usted sospecha un herpes tipo 1, ¿en dónde lo sospecha? Inmunocompetentes que tengan crisis epilépticas, cambios comportamentales con necrosis temporal. El herpes tipo 2 usualmente nos da meningitis, el zóster en inmunocomprometidos y que tienen riesgo de vasculitis, recuerden IgG, IgM en líquido cefalorraquídeo. En el citomegalovirus, ventriculitis, mielorradiculitis, sobre todo en pacientes VIH. El Epstein-Barr se asocia con linfoma, pero acuérdense que casi siempre es un diagnóstico errado. Y en el herpes tipo 6, dude del Filmarray, casi siempre. En esta paciente, no. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Laura. Estos son los grupos de la Universidad Nacional, el grupo de neurología y el grupo de neuropediatría. Entonces, muchas gracias. Nos vemos pronto.